Buenos días, estudiantes de séptimo. Espero se encuentren muy bien, que estén en sus casitas, cuidándose mucho y no salgan, por favor, para que puedan estar a salvo. Comenzamos ya con la clase para la primera unidad que tiene relación con el área de la química y su nombre es Comportamiento de la materia y su clasificación. Específicamente, en esta primera parte vamos a estar trabajando con las características de los gases ideales. Eso es lo que vamos a aprender en esta primera unidad. Acá podemos ver un resumen de la primera unidad en donde se detalla cada aspecto que nosotros vamos a trabajar. Recuerden que todo en relación a las características de los gases ideales. Lo primero para esta oportunidad es que vamos a conocer, ese es el objetivo de hoy, conocer los postulados de la teoría cinético-molecular. Cinético-molecular tiene que ver con cinético, tiene que ver con movimiento, y molecular tiene que ver con las moléculas que componen la materia. Esta teoría básicamente nos va a indicar cómo se comportan los gases, cómo son los gases de acuerdo a sus moléculas, a sus partículas. Entonces, nosotros vamos a tener 4 ideas principales que son las que ustedes pueden ver acá. Estas ideas corresponden a fuerza de atracción, distancia, temperatura y movimiento. Cada una de ellas ustedes ya las conocen, por lo tanto, a medida que yo les vaya explicando, se van a ir acordando y van a ver que sí lo hemos trabajado y sí lo conocen. Vuelvo a repetir, entonces tenemos fuerza de atracción, distancia, movimiento y la temperatura son las ideas básicas de esta teoría cinético-molecular. Estas imágenes nos van a ayudar harto a entender cada uno de estos aspectos, así que pónganle mucha atención a cada imagen que van a ver en la presentación. Esta teoría cinético-molecular entonces tiene estos 4 aspectos principales. La primera es la fuerza de atracción. ¿Qué quiere decir esto? Es la fuerza que une las partículas de los gases, ¿sí? Esa fuerza que mantiene unidas a las partículas en los gases ideales es prácticamente nula. O sea, los gases prácticamente no tienen fuerzas que los unan, por eso sus partículas están tan separadas una de otra. Por eso sus partículas están muy separadas y pueden entonces estar muy lejos una de la otra. Volvemos a la imagen anterior. Si ustedes se fijan acá, en las imágenes en donde se muestran los sólidos, pueden ver las partículas muy juntitas una de otra. ¿Por qué es eso? Porque la fuerza de atracción que une las partículas las mantiene así, las mantiene muy unidas, las mantiene muy juntas y con una estructura determinada. En cambio, en los líquidos esa fuerza de atracción es moderada, por lo tanto las partículas están un poquito más separadas. Vuelvo a repetir, en los gases, si ustedes se miran la imagen, la fuerza de atracción, como es prácticamente nula, casi no existe, está muy separada entre medio. No hay nada que las mantenga o muy poca fuerza que las mantenga unidas. Segundo punto, distancia. Como la fuerza es prácticamente nula, va a generar, como ya dije antes, que haya mucha distancia entre medio de las partículas. Si ustedes se fijan acá nuevamente, en esta imagen, distancia entre las partículas de los sólidos es muy poca. En los líquidos intermedia y la distancia entre las partículas de los gases es mucha distancia entre una partícula y la otra. Movimiento. En un gas ideal, las partículas de ellos tienen mucho movimiento, ¿ya? Y esto obviamente tiene relación con lo que dijimos antes. ¿Por qué? Porque si hay poco espacio entre partículas, no se van a mover. Si la fuerza es mucha, no va a poder moverse. Eso es lo que pasa en los sólidos. En cambio, en los gases,
al tener poca fuerza de atracción y al tener mucha distancia, permite que estas partículas se puedan mover mucho, en gran cantidad. Por eso acá la imagen muestra esas flechitas. Tiene relación con el movimiento de estas partículas. Y finalmente, el cuarto punto tiene que ver con la temperatura. Acá nos tenemos que detener para que podamos entender. Si la temperatura aumenta, esto va a producir un mayor movimiento de las partículas de este gas. ¿Ok? Y ahora vamos a la siguiente. Entonces, como lo ven aquí, flecha roja aumenta la temperatura, flecha azul aumenta la velocidad de las partículas. ¿Sí? Entonces, esto es directamente proporcional. Si aumenta la temperatura, quiere decir que aumenta la velocidad de las moléculas. Si disminuye la temperatura, va a disminuir la velocidad con que se mueven las partículas. Como yo les puse acá más abajo, menos movimiento, menos temperatura, más movimiento, más temperatura. De esa manera están relacionadas estas dos variables. ¿Sí? Entonces, si yo le aplico energía calórica a una sustancia, esa sustancia, ese gas va a aumentar su temperatura. Y por consecuencia, las partículas se van a empezar a mover mucho más. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si tú inflas un globo a temperatura ambiente y luego ese globo lo dejas expuesto al sol? ¿Qué le pasa? Se rompe, muy bien, explota. ¿Por qué explotó? ¿Ya? No fue que lo pincharon. Eso explota porque el gas que tenía dentro comienza a moverse con mayor cantidad. Empieza a chocar contra las paredes del globo y ya quiere ocupar más espacio, por lo tanto, rompe el globo. Al contrario, si nosotros dejáramos un globo en un lugar frío, ¿cierto? Sin que se le escape el aire, quizá lo que deberíamos observar es que se reduzca un poco el volumen, se reduzca un poco el tamaño, ya que las partículas no se van a estar moviendo tanto. En esta diapo, ¿qué es lo que estamos viendo? Tiene que ver con la energía cinética. La energía cinética tiene que ver con el movimiento. Entonces, si tenemos menos energía cinética, vamos a estar hablando de los sólidos. A mayor energía cinética vamos a estar hablando de las partículas de un gas. Y el espacio intermolecular, o sea, entre medio de cada partícula, es menor para los sólidos, intermedio para los líquidos y mayor para los gases. Eso también tiene, estos dos aspectos también los podemos considerar. La cantidad de movimiento y el espacio entre partículas. Ya. Para terminar, entonces, aquí les dejo un recuadrito donde se pueden apreciar una representación, obviamente, de las partículas de un gas. Entonces, como para terminar, a ver si respondemos a estas preguntas. ¿Cuál es el estado de la materia que estamos estudiando? Gaseoso, muy bien, muy bien. ¿Cuál es el nombre de la teoría que estamos aprendiendo? Bien, teoría cinética molecular o teoría cinética de los gases. ¿Y cuáles son las 4 ideas principales de esta teoría? Vamos viendo. Número 1, fuerza entre las partículas. Número 2, distancia entre las partículas. Número 3, movimiento entre las partículas. Y número 4, la temperatura que se le aplica, ¿cierto? Temperatura que adquieren las partículas. Esos son los 4 puntos fundamentales. Vean el video que les dejé con un link en la guía. Y eso sería. Cualquier duda, ustedes me escriben al correo que ya saben, al cual me han enviado las tareas. No hay problema. Las próximas clases estaremos enviando más material, así que pueden contactarse conmigo, no hay problema. Aquí alguien que los quiere saludar. Hola. ¿Quién eres tú? Amanda.
¿Y quién eres? Mi hija. Tu hija. Mi hija aquí que los quiere saludar. Mándale un saludo, son los niños de séptimo. Hola. Ya. Que estén muy bien, chicos, cuídense. ¿Y qué tienen que hacer? No salir de casa. Chao. Chao.